Bienvenidos nuevamente al canal de Autor Camus. Continuemos con otra tanda de preguntas pendientes. Venecia se apoderó de Inglaterra y es el poder anglo-veneciano el que provocó la Revolución Francesa. La trama de la Revolución Francesa es muy extensa y está explicada ampliamente en los videos de la Revolución Francesa y en los libros. Está la trama central, actores principales, así que no me quiero desviar. Pero en cuanto a Venecia, que si se apoderó de Inglaterra, bueno, no es así, sino al contrario. Inglaterra absorbió a Venecia junto con otras muchas ciudades-estado. Lo que he indicado en mis libros es que ha habido uniones entre familias que se han mezclado, familias italianas, anglosajonas, judías, españolas, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que aclarar es que el poder de Venecia no radicaba en la banca. Su primer banco, que es el Banco di Rialto, es fundado en 1587, que es la etapa de su declive, y Venecia tenía leyes estrictas contra la usura. Recuerden que el Papa emitió una bula para prohibirla. Este banco actuaba más bien como una institución de depósitos y pagos, no como un banco de préstamos. Funcionaba como una casa de cambio, permitiendo transacciones entre comerciantes sin necesidad de oro o plata física. No prestaba dinero, ya que permitía a comerciantes hacer pagos internacionales de manera segura. Esto era necesario porque Venecia era el punto de entrada principal de especies de seda y productos de Asia en Europa, por lo cual necesitaba agilizar pagos y depósitos en diferentes lugares. Los comerciantes de otras potencias europeas viajaban a Venecia para comprar bienes, para eso era el banco. El Banco de Rialto cerró en 1638 y fue absorbido por el Banco del Giro, que terminó cerrado también después por Napoleón, cuando Venecia ya prácticamente no era nada. Así que cuando se dice este argumento de que crearon la banca usurera, bueno, pues es falso. No es factible que Venecia se convirtiera en una potencia bancaria con estos dos bancos, que ni siquiera hacían préstamos, y es un periodo de tiempo tan corto que es imposible. Al no hacer préstamos, esto hizo que el Banco di Rialto fuera menos competitivo en comparación con los bancos genoveses y florentinos y holandeses, que sí otorgaban crédito. Por tanto, debido a crisis económicas y a la aparición de nuevos bancos más eficientes, finalmente cierran. En 1609, los neerlandeses fundaron el Banco de Ámsterdam, que básicamente es más bien como una casa de bolsa, es más que un banco, y ofrecía servicios similares pero con mayor eficiencia y estabilidad. Venecia ya era una potencia desde hace tiempo y no por la banca. Estos bancos son creados en la época de declive de Venecia, donde ya prácticamente lucha por la supervivencia, porque no quiere soltar el hueso del comercio con Asia. Entonces, ¿cómo es que Génova sí evitó la prohibición papal de la usura y ellos sí hacían préstamos? Bueno, es que ellos, en lugar de llamarlo préstamos con intereses, los genoveses crearon contratos de inversión, que le decían. En estos contratos, el prestamista no cobraba un interés fijo, sino que participaba en las ganancias del negocio. Esto hacía que los préstamos no fueran vistos como usura, sino como una asociación comercial legítima. También hacían uso de bonos y letras de cambio. La casa de San Giorgio emitía bonos que llamaba luoghi, que representaban deuda pública. Estos bonos podían comprarse y venderse en el mercado, lo que permitía obtener ganancias sin que sirviera como un préstamo con interés. Además, usaban letras de cambio, una herramienta financiera que permitía transferir dinero entre ciudades sin necesidad de pagar intereses directos. Entonces, la iglesia condenaba los préstamos con interés a personas necesitadas, pero era más flexible con los préstamos comerciales. Entonces, Génova argumentaba que sus préstamos no eran para personas pobres, sino para financiar expediciones mercantiles, el comercio y ejércitos. Y además, los papas muchas veces necesitaban dinero de Génova, así que hacían excepciones cuando les convenía. Además, Génova también hacía uso de prestamistas judíos y lombardos, es decir, la iglesia permitía que los judíos prestaran dinero con interés, ya que no estaban sujetos a la ley cristiana. Entonces, Génova y otras ciudades usaban banqueros judíos o lombardos como intermediarios para los préstamos, lo mismo que hacían los reyes. Por tanto, a pesar de la prohibición de la usura, el Papa dependía financieramente de los bancos italianos y hacía estas excepciones cuando era necesario. Los papas y reyes europeos tomaban préstamos de la casa de San Giorgio para financiar guerras y cruzadas. Génova justificó su banco como un instrumento de financiamiento estatal, no una entidad privada. Entonces los papas cerraban los ojos a la usura cuando necesitaban dinero, como ocurrió con la banca Medici de Florencia también. Entonces, aunque la usura estaba prohibida oficialmente, Génova usó trucos legales y financieros para seguir prestando dinero sin violar directamente las normas de la iglesia. La casa de San Giorgio, a diferencia del Banco di Rialto de Venecia,
operaba como un banco sin ser llamado banco y cobraba intereses sin ser llamados intereses. Sin embargo, también cerraría en 1805 y la invasión de Napoleón lo obliga a cerrar también. Gran parte del financiamiento a Venecia procedía de la Banca Medici. Ellos financiaban la mayor parte del comercio en Venecia, que era su fuerte. Venecia era una potencia comercial, pero no bancaria ni militar. Entonces se ha difundido que porque no querían expansión territorial, pues no es que no quisieran, es que no podían. ¿Por qué creen ustedes que fueron las constantes luchas con el Papa y con el Sacro Emperador? Por eso optaron por apoderarse de muchas islas en Oriente como bases para mantener fluido su comercio. Acá en Occidente era muy difícil con las superpotencias encima, que básicamente siempre les querían arrebatar esos territorios incluso al Papa. Entonces, ¿por qué los Medici no compitieron directamente en el comercio de especias en vez de financiar a los venecianos? Bueno, a diferencia de Venecia y Génova, Florencia no tenía acceso directo al mar, lo que dificultaba la creación de una flota comercial para competir con los venecianos y genoveses, mientras que Venecia tenía su puerto en el Adriático, lo que le permitía traer especias desde Oriente. Génova tenía acceso al Mediterráneo occidental y rutas comerciales hacia España y el norte de África. Entonces esto significa que Florencia dependía de otros para el comercio marítimo. Los Medici se enfocaron más en la banca porque era más rentable para su ubicación geográfica. ¿Cómo participaron los Medici entonces en el comercio de especias? Aunque no tenían flotas comerciales propias, los Medici participaron en el comercio de especias indirectamente a través de la banca. Entonces financiaban a los comerciantes venecianos, genoveses y pisanos para comprar especias en Oriente. Otorgaban préstamos a mercaderes que participaban en este comercio. Invertían en flotas comerciales controladas por estas ciudades. Y por ejemplo en el Giovanni Bicci de Medici y su hijo Cosimo de Medici en el siglo XIV, siglo XV financiaron a comerciantes de Pisa y Livorno, dos puertos cercanos a Florencia, para participar en el comercio con Oriente. Entonces los Medici compraban especias importadas por comerciantes venecianos y genoveses y lo revendían en Florencia. Usaban sus bancos para facilitar los pagos internacionales en el comercio de especias y al controlar la banca manejaban la financiación de expediciones comerciales. En cuanto a Pisa, por ejemplo, había sido una potencia marítima en el siglo XII, pero en el siglo XV Florencia la conquistó. Los Medici intentaron revitalizar Pisa como un puerto comercial para reducir precisamente la dependencia de Venecia y Génova. Sin embargo, Pisa nunca alcanzó la influencia de los puertos venecianos y genoveses en el comercio de especias. Entonces los Medici intentaron competir con Venecia y Génova, no directamente, pero sí intentaron crear una alternativa con Pisa. Aunque Florencia controlaba Pisa, no tenía una flota comercial suficientemente grande para competir con Venecia. En cambio, los Medici usaron su poder bancario para influir en el comercio de especias sin operar directamente barcos mercantes. Florencia dependía de Venecia y Génova para importar especias, y los Medici usaban su banco para financiar este comercio y obtener ganancias sin arriesgar barcos propios. ¿Qué tan importante es la banca de los Medici en el comercio de especias? Bueno, es muy importante, ya que sin financiamiento el comercio de especias no hubiera sido viable. Los Medici proporcionaban crédito a comerciantes venecianos, genoveses y pisanos, como dije. Facilitaban transacciones internacionales a través de sus bancos, de su red en Roma, Londres y Brujas, de los Países Bajos, y controlaban los pagos y el flujo de dinero en el comercio de lujo, incluyendo las especias. Entonces, ¿por qué los Medici no crearon su propia compañía comercial de especias? Bueno, como dije, no tenían acceso directo al mar, no tenían un puerto importante como Venecia o Génova. Las expediciones comerciales eran peligrosas y costosas, la banca era más segura para ellos y rentable. Y Florencia no podía romper fácilmente su dependencia de estos dos gigantes comerciales. Entonces, los Medici preferían controlar el dinero en lugar de los barcos. Por eso financiaban a otros comerciantes en lugar de ellos correr el riesgo de crear su propia flota. Siguiente pregunta. ¿El poderío de Venecia se debe a que saquearon Constantinopla durante la Cuarta Cruzada usando a los templarios y normandos, que se apoderaron de la riqueza y que de ahí sirvió de base para fundar la banca? Bueno, el auge de los normandos es en el año 1066, cuando invaden Inglaterra, y luego se le rebelan a su rey, es decir, al francés, que es de donde se crearon los templarios, precisamente con apoyo del rey francés.
Este es el momento de auge de los normandos y es muy anterior a los templarios, que fueron creados hasta el 1119, pero su auge va a tardar como 50-80 años más. Ahora bien, el saqueo de Constantinopla ocurrió en 1204 y el primer banco en Venecia fue fundado hasta 1587, así que nada que ver una cosa con la otra. Y las riquezas que hurtaron no son la base de su poderío, sino algo más de fondo. Esas riquezas se fueron como agua. Son los tratos que hizo con el emperador romano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿por qué Venecia se convierte en la principal potencia comercial del Mediterráneo tras la Cuarta Cruzada? Bueno, Venecia logra su hegemonía comercial en el Mediterráneo cuando obtuvo grandes ventajas territoriales y económicas. Este evento permitió a Venecia monopolizar todas las rutas comerciales y desplazar a sus competidores como Génova y Pisa, que le seguían el paso muy de cerca. ¿Qué ocurrió en la Cuarta Cruzada? La Cuarta Cruzada, que fue en 1202 a 1204 más o menos, fue originalmente organizada por cristianos europeos para recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Sin embargo, Venecia la desvió hacia Constantinopla con el objetivo de beneficiarse económicamente. Todo empezó desde 1201, cuando los cruzados le pidieron barcos a Venecia. O sea, no fue un plan de Venecia, los cruzados le pidieron barcos a Venecia. Los cruzados contrataron a Venecia para transportar su ejército hacia Tierra Santa, algo que no nomás el Papa hacía, los reyes lo hacían. Estas guerras, contra Oriente. Venecia construyó una gran flota, pero los cruzados no pudieron pagar la deuda cuando llegaron y ya se iban. Entonces Venecia exigió un pago alternativo. Como compensación, el dux veneciano Enrique Dandolo les dijo, bueno, no tienen para pagar, entonces ayúdenme a atacar Zara. Zara, que hoy es Zadar en Croacia, una ciudad cristiana pero rival de Venecia. Luego, al poco tiempo, el príncipe bizantino que estaba exiliado, Alejo IV Angelo, les pidió ayuda para recuperar el trono en Constantinopla, prometiendo riquezas y apoyo militar. Toda esa trama, si no es que Venecia lo planeara, esa trama viene en el libro de Absolutismo 1, es esta guerra entre toda esta facción de Génova y toda esta facción de Venecia. Todo ese conflicto de Angelo está ahí explicado, así que no me voy a desviar ahí, pero el punto es que los cruzados y Venecia van a Constantinopla en 1204 y saquean Constantinopla, destruyendo la capital y el imperio bizantino. Obtuvo, a partir de esto, pues sí, obtuvo oro y todo eso, pero lo que realmente cuenta es que una vez instalado el nuevo emperador, Venecia obtiene enormes territorios y privilegios comerciales en el Mediterráneo oriental. Entonces, ¿por qué la Cuarta Cruzada benefició tanto a Venecia? Por el monopolio comercial en el imperio bizantino. Sí, Venecia consiguió derechos exclusivos para comerciar en todo el imperio bizantino. Se apoderó de varios puertos. Sí, dominó Adrianápolis, Creta, Eubea y Rodas. Luego se expandió para aquel lado. Tomó el control de muchas islas del Egeo y la costa griega. Se adueñó, como dije, de Creta, una isla que es estratégica para el comercio con Asia. Entonces Venecia usó su poder para bloquear a Génova y a Pisa del comercio con Oriente. Creó todo un sistema de convoyes protegidos por su armada para monopolizar las rutas comerciales, que esa es la clave, que permitió que Venecia mantuviera entonces esa hegemonía después de la Cuarta Cruzada. Bueno, Venecia consolida este monopolio comercial en el Mediterráneo, sí, gracias a que construye esta flota de guerra para escoltar sus barcos comerciales, protegía sus rutas comerciales contra piratas y competidores como Génova, y luego toda esta red de puertos y colonias comerciales que servían como centros de distribución y como centros de pago, controlaban los principales puertos de Europa y del Mediterráneo oriental. Estableció colonias, como dije, en Chipre, Creta, el Egeo y el Adriático, que eran las principales. Pero lo más importante son los contratos comerciales. Entonces Venecia firma acuerdos exclusivos con el imperio bizantino, que ya prácticamente debilitado, pues lo ayudaron. Entonces crea una red de bancos y consulados para facilitar este comercio. Así que no son bancos en el sentido de préstamos, sino son casas de cambio, son para hacer las transacciones de este comercio, de toda esta red. El poderío de Venecia dura un tiempo y luego a mediados del siglo XV hay complicaciones. A pesar de su monopolio comercial, Venecia pierde su hegemonía debido, primero, el Imperio Otomano conquista Constantinopla en 1453.
¿Qué significa eso? Significa que adiós al emperador, adiós a tu patrocinador, adiós al socio con el que hacías los contratos de exclusividad. Entonces esto redujo la influencia veneciana en el Mediterráneo oriental. Entonces luego, después de esto, por si fuera poco, los otomanos le imponen aranceles y restricciones comerciales a Venecia. Y luego viene la estocada final, cuando Portugal, unos años más tarde, en 1498, encontró una ruta directa a la India por mar. Y ahí fue el declive total de Venecia, porque ellos tenían este monopolio. Entonces Vasco da Gama llegó a la India sin pasar por intermediarios árabes o venecianos, que es como se hacía el comercio, mediante árabes que se los daban a los venecianos y luego lo traían. Entonces esto rompe el monopolio veneciano de especias, ya que Portugal empezó a vender más barato. Desde ese momento Venecia perdió el liderazgo comercial en favor de Portugal, España, y luego más tarde viene los Países Bajos, ¿no? Holanda y el Reino Unido. Siguiente, los cruzados de la Cuarta Cruzada, ¿eran templarios? No, los cruzados de la Cuarta Cruzada no eran principalmente templarios, ni normandos. Aunque algunos caballeros templarios pudieron haber participado a nivel individual, la Cuarta Cruzada fue organizada por nobles y señores feudales europeos con el respaldo del Papa. ¿De dónde era? La mayor parte del ejército de Francia y de Flandes, de Bélgica, los Países Bajos del sur. Por tanto, el grueso de los cruzados venía principalmente Francia, Flandes y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los líderes principales fueron Balduino IX de Flandes, Bonifacio de Monferrato y Luis de Blois. También participaron en menor medida caballeros de otros reinos como de Italia, Alemania y Hungría. Venecia aportó barcos y soldados bajo el mando del dux Enrique Dandolo. Entonces los templarios y los caballeros hospitalarios no participaron oficialmente en la Cuarta Cruzada porque ellos tenían intereses allá. Se negaron a atacar Constantinopla porque esto iba en contra de sus ideales cruzados, decían. Entonces, en resumen, los templarios no fueron parte de la Cuarta Cruzada, la cual fue organizada por caballeros feudales franceses, flamencos y obviamente Venecia. Entonces, ¿quiénes adquirieron la deuda con Venecia que los obligó a atacar Constantinopla? Bueno, los líderes de la Cuarta Cruzada contrataron a Venecia, como dije, para transportar este ejército a Tierra Santa, pero no pudieron pagar la deuda, lo que lleva a Venecia a manipular la cruzada para su propio beneficio. Entonces, 1201, los cruzados estos acordaron pagar 85.000 marcos de plata a Venecia para que le proporcionaran los barcos. Venecia construyó una flota masiva para transportar 33.500, pero solo llegan 12.000 a Venecia debido a la falta de reclutas. Entonces, como no reunieron suficiente dinero, ¿verdad? Porque todos tenían que aportar, Venecia exigió un pago alternativo. ¿Cuál? Primero, a que atacaran Zara en 1202, una ciudad que se supone es cristiana y no debe ser atacada y es rival de Venecia, o sea, porque se supone que iban contra las fuerzas musulmanas, ¿no? El Papa Inocencio III excomulgó a los cruzados y a Venecia por atacar a esa ciudad cristiana. Entonces es cuando en más o menos 1203, 1204, o sea un año después, Alejo, ¿va? El príncipe bizantino exiliado, les promete riquezas y apoyo si lo ayudan a recuperar el trono. Entonces los cruzados tomaron Constantinopla ya en 1204 y la saquearon brutalmente, destruyendo prácticamente el imperio bizantino, ¿no? Temporalmente. ¿Dónde estableció Venecia su red de bancos y consulados? No eran bancos en el sentido de préstamos, como les dije, pero digamos que estableció esta red de oficinas comerciales, casas de cambio, consulados, en ciudades estratégicas. Obviamente primero en Constantinopla, ¿verdad? Venecia ahí obtuvo barrios comerciales exclusivos en la ciudad. Estableció casas de cambio y almacenes para la distribución de los productos asiáticos. Luego, en Alejandría, en Egipto, hizo un acuerdo con los mamelucos para importar la pimienta, el llamado oro negro, canela y textiles de la India, estableciendo oficinas comerciales con acceso a la ruta del Mar Rojo. Luego, establecen bases comerciales en Creta y en Chipre para el tránsito entre el Mediterráneo oriental y Europa. Luego en Rodas y Corfú, que son fortalezas estratégicas en el mar Egeo. Y luego en Venecia, la casa de la casa de Rialto, que es básicamente el primer banco formal en Venecia. Antes de eso, Venecia solo tenía estas casas de cambio privadas y usaba a los prestamistas judíos o a los Medici. Entonces Venecia no tenía bancos centrales hasta 1587 que se crea pero utilizaba su red de consulados y casas comerciales para controlar el comercio en el Mediterráneo. Entonces, si Venecia tenía su propia red financiera, ¿por qué necesitaban los Medici?
Aunque Venecia tenía sus propias casas de cambio y consulados comerciales, los Medici eran líderes en la banca internacional, por lo que su sistema financiero complementaba todo el comercio veneciano. El alcance de la banca Medici era internacional. Tenía sucursales en Brujas, Londres, Roma, Nápoles, lo que facilitaba estos pagos internacionales. Venecia necesitaba bancos que operaran en el norte de Europa para transacciones con clientes fuera del Mediterráneo. Y eso aunado a que Venecia no tenía un banco central. Los Medici entonces proporcionaban crédito a comerciantes venecianos para financiar estas expediciones comerciales. Y los Medici también fueron pioneros en lo que es el sistema de letras de cambio, lo que facilitaba pagos sin necesidad de transportar oro o plata física por medio de todas estas sucursales. Entonces también, como estaba prohibida la usura para los cristianos, en Venecia dependía mucho de los banqueros judíos. Entonces, para quitarse también esta carga, usaban a los Medici, que era una alternativa financiera más aceptada por la iglesia. Entonces, en el siglo XV, los Medici financiaron transacciones entre comerciantes venecianos y clientes en Brujas y Londres. La plata extraída en España y enviada a Brujas se usaba para comprar especias en Venecia, facilitado por la banca Medici. Entonces, Venecia tenía su propia red comercial, sí, pero los Medici tenían toda esta red financiera en el Mediterráneo, en el norte de Europa, y por tanto facilitaban las transacciones internacionales en el norte de Europa. Entonces el gran poderío de Venecia no es la banca, sino el comercio de especias. Yo sé que ahora las especies las vemos como si nada, pero era algo realmente importante. ¿Quiénes descubrieron el comercio de especies procedentes de Asia? Bueno, el comercio de especies no fue un descubrimiento europeo de un solo tajo, sino un sistema comercial que existía desde la antigüedad y fue dominado primero por civilizaciones asiáticas, árabes y finalmente los europeos, ¿verdad? Todo empieza más o menos entre China y la India en el 2000 antes de Cristo, más o menos como hasta el 500, hasta el menos 500, como quieran decirle. India y Sri Lanka ya comerciaban pimienta, canela y cardamomo, se llamaba, con Egipto y Mesopotamia. China usaba jengibre y anís estrellado y los vendía a Asia Central y a Persia. Luego, más o menos en el año 1000, los fenicios fueron los primeros grandes comerciantes marítimos del Mediterráneo y los griegos importaban especies desde Arabia, India y Egipto. Luego viene el Imperio Romano, que compraba estas especies de la India a través de las rutas árabes. El comercio era tan grande que los romanos gastaban toneladas de oro al año en especias, o sea, ya era un auge. Luego viene el dominio de los árabes e islámicos, que dominaban las rutas de especies entre India, Indonesia y el mundo islámico. Controlaban las rutas del Océano Índico y el Mar Rojo. Finalmente, en la época del siglo XII, el XV más o menos, vienen los venecianos y genoveses que compraban especias a los árabes y los vendían en Europa a precios altísimos. Monopolizaban el comercio del Mediterráneo hasta que llegaron los portugueses. Entonces, ¿cómo empezó el comercio de especies en Europa? El comercio inicialmente de especias ya existía y se hacía por tierra, por la llamada y famosa ruta de la seda, ¿sí? Que es más o menos del siglo -2 al siglo XV. Todo eso duró. Permitía traer pimienta, canela, nuez moscada, seda de China e India a través de Asia Central. Más o menos en el siglo XIII es controlada por el Imperio Mongol esta ruta, y luego por el Imperio Otomano en el siglo XV, cuando está ahí en lucha contra Venecia. La ruta del Océano Índico y el Mar Rojo era controlada por los árabes. Entonces, más o menos entre el siglo VII al XV, vienen los árabes que controlan esta ruta, transportan especies por barco desde la India hasta Egipto. De allí las especies pasaban a manos de comerciantes venecianos, y así es como empieza ese comercio con los venecianos. Entonces Venecia compraba especies a los árabes y los vendía en Europa con márgenes de ganancia enormes. Esto motivó a los portugueses y españoles a buscar rutas directas para evitar ese intermediario entre árabes y venecianos. Entonces todos estos productos siempre fueron muy rentables, sobre todo cuando había esta escasez en Europa, porque en Asia pues sí había abundancia. Entonces este comercio limitado, este monopolio, va a provocar que haya márgenes de ganancia tremendamente altos, como hasta del 1000%. Si un kilo de nuez moscada comprado en Indonesia costaba centavos, pero en Europa podía venderse por el
equivalente a un año de salario de un trabajador común. Entonces, obviamente, todo el mundo quería este comercio. Entonces, cuando los portugueses abren la ruta marítima a la India en 1498 por Vasco da Gama, los precios de las especies bajaron, pero el comercio seguía siendo muy rentable. Luego los neerlandeses y británicos se apoderan de ese comercio cuando crearon unos monopolios más estrictos. Entonces, ¿en qué momento se vuelve una obsesión para las potencias? Bueno, el comercio de especies se convirtió en prioridad nacional para las potencias a partir del siglo XV al XVII, porque España y Portugal querían evitar, como dije, a los venecianos y árabes como intermediarios. Cristóbal Colón, en 1492, sale a buscar especias, buscando hacia el oeste, pero encontró las Américas. Luego, 6 años más tarde, viene Vasco da Gama, que logra llegar a la India, pero por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, que está en el sur de África. O sea, en vez de irse hacia América, se va por la vía más corta. Entonces Portugal es el primero que monopoliza estas rutas, toma el control de estas rutas hacia Asia y establece colonias en la India, en Malasia y en Indonesia. Durante décadas Portugal fue el único país europeo con acceso directo a estas rutas, quitándole ese poder que tenían los venecianos y genoveses. Ahí fue el acabose. Luego, en el siglo XVI, XVII, vienen los holandeses y británicos, ¿sí? Con estas super compañías que ya les he platicado, y le empiezan a quitar todo a los portugueses, ¿sí? España no estaba tan metida en esa ruta, sino que tenía prioridad más en América. Entonces primero los neerlandeses se apoderan de todo eso, empiezan a sembrar disque independencias, hacen sus colonias, dominan las rutas. Luego van a venir los británicos, le quitan a los holandeses y cuando establecen las rutas estas de el té, el algodón y el opio, los que les he dicho que son los precursores del narcotráfico. Entonces Europa ya consumía especies antes de que los venecianos y genoveses monopolizaran el comercio, pero su acceso era muy limitado y exclusivo para la élite. Como dije, el Imperio Romano lo hacía, traía desde India, Arabia, China, productos a través de la ruta terrestre, como la ruta de la seda. Usaban pimienta, canela, jengibre, todo esto en la cocina, en la medicina, y esto era muy costoso y dependían de los intermediarios árabes y persas. Pues a mediados del siglo V al XI más o menos, que viene el colapso del comercio de Roma con la caída del Imperio Romano, el comercio a larga distancia pues se redujo drásticamente. Los bizantinos y los árabes mantuvieron las rutas activas, pero el acceso para Europa occidental era muy limitado por todas estas guerras que había entre Oriente y Occidente, y las especias se volvieron extremadamente caras. Sí, eso afectó también el precio, pero la demanda seguía existiendo. Entonces, tiempo después se reactiva, ¿sí? Primero los venecianos, ¿verdad?, que empiezan a probar este comercio, pero todo tiene una explosión cuando vienen las cruzadas. Si los europeos entran en contacto con los mercados del mundo islámico, donde las especies eran muy comunes para ellos, y soldados y comerciantes regresaban de Tierra Santa y llevaban nuevas costumbres culinarias a Europa, aumentando esta demanda todavía más. Entonces el creciente comercio se abre con los templarios, y luego es cuando vienen las ciudades italianas Venecia y Génova, que expanden sus redes comerciales obteniendo especies a través de Constantinopla, Egipto y Levante. Es cuando viene esta cuarta cruzada, ¿sí? Entonces se desarrollaron mercados en Europa donde las especies se vendían a la nobleza y las clases altas, primordialmente. Todo este auge económico empiezan a crecer las ciudades, el comercio en la Baja Edad Media, del siglo XIII al XV, y esto hizo que más comerciantes tuvieran poder adquisitivo para comprar más especies y se va generando más comercio, ¿no? Entonces aparecieron mercados especializados y las especias se convirtieron en un símbolo de estatus social. La iglesia permitía el uso de estas especies en cocina monástica y como conservantes, y aparte creía que tenía propiedades curativas, se usaban en infusiones y pócimas. Entonces la demanda en Europa se incrementó y el comercio se volvió altamente lucrativo. Por eso es que venecianos y genoveses empezaron a monopolizarlo. Entonces Venecia monopoliza la ruta de especias que viene desde Egipto a través de estos intermedios árabes y Constantinopla, vendiendo la pimienta y canela en toda Europa. Eran como centros de distribución en Venecia. Sí, muchas veces los comerciantes tenían que ir a Venecia por ellos y otras veces ellos lo enviaban. Entonces, ¿quiénes eran las principales familias de Venecia que se beneficiaban de este comercio? Bueno, la familia Contarini,
viene explicada en el libro de la Sacra Romanocracia. Una de las familias más influyentes en el comercio veneciano, controlaba las rutas comerciales con el Mediterráneo. La familia Cornaro o Cornet se especializaba en el comercio en Egipto y el Imperio Otomano. Los Mocénigo, que estuvieron entre los lobos de Venecia y dirigieron flotas mercantes. Y además tenían un colegio di mercanti que regulaba el comercio y fijaba los precios. Era una especie como de gremio. Entonces Venecia tenía contratos exclusivos, no solamente con Constantinopla, sino con Egipto, para la importación de especias. Igualmente en Génova había familias muy poderosas, también de la Sacra Romanocracia, que estaban enfrentadas, como la Doria, sí, que dominaba la flota comercial genovesa y competía con los venecianos directamente. La familia Espínola, que eran financistas y comerciantes y que mantenían conexiones con Constantinopla también. Los Grimaldi, comerciantes influyentes en todas las redes del Mediterráneo occidental, y obviamente con su banco el San Giorgio, que sí prestaba, sí hacía préstamos, una organización financiera poderosa que manejaba también las rutas comerciales. Entonces, ¿por qué Venecia y Génova perdieron el monopolio de las especias? Bueno, los portugueses, como dije, encontraron esta ruta directa a la India en 1498 por medio del Vasco da Gama, navegando por el Cabo de Buena Esperanza, que llega a la India sin necesidad de intermediarios árabes o venecianos. Esto permite a los portugueses vender especies en Europa a precios muy bajos, mucho más que los venecianos, y ahí se rompe todo. Lo que dije también, los otomanos que bloquearon el acceso a esos contratos a los venecianos y les impusieron impuestos arancelarios y todo esto, tanto a ellos como a Génova, Y el comercio por tierra pues era menos rentable, ¿no? Muy lento, etcétera. Y entonces el gran auge de España y Portugal empiezan a dominar todo esto. Entonces, España y Portugal se convierten en los nuevos líderes del comercio global, dejando a Génova y a Venecia a un lado. Sí, Venecia y Génova quedaron relegadas a un papel menor. Sí, mientras que luego vienen los holandeses, que no solamente se apoderan del paso por África, sino también el que está en Argentina, el de Magallanes, ¿sí? Que ese era oficialmente de los españoles, ¿verdad? Pero como no tenían tropas para poderlo proteger bien, los holandeses lo monopolizaron y eran los dos únicos cruces que había para ir a las Indias y obtener este gran comercio. Esto fue lo que marca la pauta para los neerlandeses, que se van a convertir en una gran potencia porque controlan los dos pasos. Venecianos y genoveses lo pierden con portugueses y españoles, y luego los neerlandeses le arrebatan estas rutas a los dos, y luego hubo un periodo en que Portugal queda bajo la corona española y se unen. Entonces ya es básicamente un enemigo nomás, así que fue más fácil arrebatarle los dos pasos. Luego vienen los británicos y le rompen el monopolio a los neerlandeses, siembran revueltas allá en las Indias otra vez y se apoderan de todo. Y así es como se funda el Imperio Británico, básicamente de este imperio comercial, que luego con el descubrimiento de América, que estaba a la par más o menos, todo ese comercio todavía se va a emparejar, porque vienen todas las plantaciones de azúcar, toda la apropiación de territorios en América y empieza la disputa. Entonces es el momento auge para las potencias, ¿sí? Entonces Venecia y todas las demás quedan relegadas, son absorbidas por las grandes potencias marítimas. Así que es falso que se hayan apoderado de Inglaterra. Es al revés. Que si hubo linajes de Babilonia que llegaron a Venecia y que formaron la nobleza negra veneciana. Bueno, a ver, el antiguo imperio babilónico termina en el siglo XVI a.C. y el imperio neobabilónico termina en el VI a.C. La caída de Roma, que es cuando empieza el éxodo hacia estas ciudades-estado, es casi 1000 años después. Estos linajes son inexistentes. Estamos hablando de un sinnúmero de imperios sucesores en Oriente después de los babilonios, ¿sí? Persas, griegos, partos, fenicios, etc. Las comunidades que vivían ahí en el norte de la bota itálica en la antigüedad son los etruscos, y siempre hubo migraciones de comunidades de oriente a occidente, pero Babilonia es inexistente en ese tiempo de la Edad Media, mucho menos linajes. Esto está tergiversado porque algunas familias tomaron conocimientos herméticos alquimistas que venían de oriente y que son herencia griega egipcia. Todo eso es paganismo para la iglesia, por tanto se les asocia con deidades babilónicas para satanizarlos. ¿Por qué? Porque tienen mucho contacto con Bizancio por el comercio. Y hay una lucha entre Bizancio y Roma posterior a la caída del Imperio Romano. Bizancio instaura en Rávena un testaferro para mantener controlado ese territorio. Y estas dos facciones van a entrar en disputa durante muchos siglos. Y si hay migraciones judías de Oriente, como les había dicho, porque el imperio hace esto posible, y de comunidades de Oriente y demás
pero de ahí a que sean linajes babilónicos, pues eso es inverosímil. Muchos teóricos lo han afirmado, pero ninguno aporta realmente el árbol genealógico de alguna de estas familias, ¿no? Nomás lo dicen así en general, para sembrar estas conspiraciones ficticias. Ahora, una aclaración, muchas de estas familias le pagaban a escritores para que escribieran sus historias biográficas con supuesta herencia antigua, familiar, que se adjudicaban a venir de linajes antiguos o de emperadores romanos para obtener beneficios comerciales y prestigio. Así que también debemos tomarlos con pinzas, porque muchas de estas biografías están hechas por ellos y pueden ser falsas, ¿sí? Lo hacían para tener este prestigio, no nada más eso les permitía hacer negocios comerciales, ¿sí? Si eres de renombre, si eres de linaje. Y ahora bien, estas comunidades lombardas del norte de Italia, los lombardos son tribus germánicas, si vienen del norte, que invaden esa área. En el año 568 los lombardos invaden Italia y fundan el reino lombardo con capital en Pavia. Pero en el 774 el rey de los lombardos, Desiderio, fue derrotado por Carlomagno, el rey de los francos, y Carlomagno se autoproclamó rey de los lombardos y convierte todo eso bajo su subordinación. Empieza a gobernar, pero ahora con los francos, y los lombardos quedan bajo su control. ¿Cómo quedaron organizados los lombardos después de la conquista? Los lombardos no desaparecieron, su nobleza se integró a la estructura del imperio carolingio. Carlomagno permitió que algunos nobles lombardos conservaran sus tierras y títulos siempre y cuando juraran lealtad. Otros lombardos sí se rebelaron y fueron reprimidos. En Friuli y la resistencia, la marca de Friuli, hubo una resistencia lombarda. Algunas zonas como Benevento también mantuvieron cierta autonomía. El ducado de Benevento, que está en el sur de Italia, resistió a los francos y siguió gobernado por dinastías lombardas. Pero la influencia lombarda en la iglesia y la administración las absorbió. Muchos obispos lombardos mantuvieron poder eclesiástico en Italia. Las leyes lombardas se siguieron aplicando en algunas regiones, aunque el sistema carolingio las modificó. Entonces, si bien los lombardos no fueron exterminados, fueron absorbidos por el imperio carolingio y la iglesia en gran medida. Entonces, después de la división del imperio carolingio, ya en el siglo IX-X, los lombardos fueron parte del reino de Italia gobernado por emperadores germánicos, ¿sí? Por el Sacro Emperador. Entonces, Lombardía y todo esto quedó bajo el control del Sacro Emperador, que era muy allegado al Papa, y con el tiempo los lombardos se van a convertir en sus principales comerciantes y banqueros. Entonces, ¿dónde estaban estos o cuáles eran las principales ciudades? Milán, Lucca, Florencia, incluso Siena, que va antes de Florencia, pero no Venecia, ni siquiera Génova. Entonces, algunos autores han dicho que muchos judíos se hicieron lombardos, pero no hay mucha evidencia de esto. Algunos pudieron haberse convertido por esta cuestión comercial para obtener beneficios, ¿verdad? Porque los dejaban hacer la usura. Entonces, pero el punto es que desde el Imperio Romano, desde la época del Imperio Romano, había comunidades judías en Italia, en Nápoles, Benevento y Sicilia. Entonces, las principales, por ejemplo, en Benevento, que es la que se quedó autónoma de los lombardos, la dinastía de los duques lombardos de Benevento, que fue fundada por Soto en el 571, mantuvieron el dominio de lombardo en el sur de Italia, y luego viene Archi II en el 758. Intenta resistir a Carlomagno, pero finalmente Benevento reconoce la autoridad de Carlomagno. Entonces hay un vasallaje de esta dinastía lombarda. Entonces, aunque Carlomagno conquistó el norte de Italia, permitió que Benevento siguiera gobernado por los lombardos bajo su soberanía. Sico de Benevento, que fue del 817 al 832, fue uno de los duques más importantes del Principado de Benevento. Luego se formó el Principado de Benevento y Capua posteriormente. En el siglo IX, Benevento perdió el territorio a favor de los musulmanes y los bizantinos. Luego, en 1077, Benevento fue anexado al Papa Gregorio VII con apoyo de los normandos. Entonces, Benevento fue el único estado lombardo que sobrevivió hasta este año, de 1077, cuando pasó a dominio del Papa. Por tanto, el Papa Gregorio VII anexó Benevento a los estados pontificios, poniendo fin a su autonomía lombarda. Y luego en el siglo XI los normandos conquistan el sur de Italia, incluyendo Capua, Salerno y Sicilia. Roberto Guiscardo y su hermano Roger establecieron el reino de Sicilia en 1130, absorbiendo todos los territorios lombardos y bizantinos. Entonces recordemos, los estados
pontificios nacieron en el siglo VIII, cuando el Papa dejó de depender del Imperio Bizantino y comenzó a ejercer autoridad sobre territorios en Italia. Antes del siglo VIII, Italia estaba bajo el control del Imperio Bizantino, aunque con un poder limitado, y los lombardos empezaron a atacar Roma y a otras ciudades controladas por Bizancio. El Papa Esteban II, en el siglo VIII, pidió ayuda a Pipino el Breve, que era el rey de los francos, que vence a los lombardos y le da los primeros territorios al Papa, creando los estados pontificios en el 754, en el año 754. Luego Carlomagno expandió los territorios papales después de conquistar el reino lombardo en el 774. Entonces esto confirma los estados pontificios y a su vez le otorga más territorios al Papa. Por tanto, Carlomagno conquistó el reino lombardo y tomó su capital, Pavia. Y aunque se proclamó rey de los lombardos, en realidad donó más tierras al Papa, confirmando la donación de Pipino. Esto consolidó la alianza entre el Papa y el Imperio Franco, separando al papado de Bizancio. Entonces recordemos que Italia estaba gobernada desde el 584 hasta el 751 por un representante bizantino, al que llamaban el exarca de Rávena. Su misión era defender Italia precisamente de los lombardos, pero con el tiempo perdió poder. En el 751 los lombardos tomaron Rávena, terminando el dominio bizantino en el norte de Italia. El Papa asumió el liderazgo político en Roma y pidió ayuda a los francos, y con la llegada de Pipino el Breve y Carlomagno, el Papa se convirtió en gobernante temporal de los estados pontificios. Entonces estos son los verdaderos lombardos. Como les digo, pasa primero a manos de Bizancio toda esa área, luego vienen los lombardos y luego viene Carlomagno, y luego se los deja al Papa. Sí, es verdad que Venecia se desarrolló gracias a sus servicios de embajadas y servicios de inteligencia secreto. Bueno, todas las potencias lo tenían, hasta la iglesia tenía su grupo de asesinos de élite y espías, y es milenario. Eso básicamente es una defensa, ya que no tiene manera de armar un ejército poderoso. Es verdad que Venecia organizó la primera cruzada y de ahí surgió el imperio veneciano. Como dije anteriormente, el poder de Venecia surge a partir de la cuarta cruzada, y es por el comercio con Bizancio. La creación de los templarios es con el apoyo del rey francés, es una orden militar. De hecho, le quitan a los judíos, a los que les decían radanitas, el monopolio de los préstamos en Francia. Es Hugo el Pagano el fundador y el primer gran maestre, ligado a Hugo de Champaña, ligado a los Pipinos, que son descendientes de los francos de Carlomagno. Vaya a estar muy ligados al rey francés, de ahí viene. ¿Es cierto que Venecia controlaba la facción Guelf negra aliada con el papado? No, la facción Guelf pro-papal era encabezada por los Orsini, y la Ghibellina, que era su enemiga, estaba encabezada por los Colonna, que ninguno de los dos son venecianos. Y Venecia muchas veces entraba en guerra con el Papa y otras veces era fiel, todo dependía de qué Papa entrara y qué beneficios le otorgara, por supuesto. Y de hecho la casa Guelf es de Baviera, la familia, y cuya rama en el norte de Italia es la familia Este. Y hubo güelfos blancos y hubo güelfos negros, pero ninguno de ellos fue encabezado por Venecia. Es cierto que la Liga Lombarda creada por Venecia fue la base para el sistema bancario de la usura y el saqueo. No, este sistema, como dije, no era nuevo, lo hacían los judíos que por cierto no llegaron a Italia en la Edad Media, como algunos dicen, sino que desde el siglo II a.C. La Liga Lombarda, creada en el siglo XI, es una coalición, como muchas que se crearon en el norte de Italia, de las varias ciudades del norte de Italia. Esta coalición fue con el Papa en contra del Sacro Emperador porque quería establecer un control directo sobre estas ciudades. Lo mismo de siempre. De hecho, en este momento Lombardía ya no existía, es solo el nombre en referencia a la región. El último rey lombardo fue destronado desde el siglo VIII y esta liga es del siglo XII, me parece, del siglo XII. Los primeros bancos lombardo-venecianos son el Banco Peruzzi Bardi. No, los bancos Bardi y Peruzzi, prestamistas de Inglaterra, no son venecianos, son de Florencia y se van a emparentar con los Medici, de hecho. Y cuando se fundan estos bancos, Lombardía ya no existía. El nuevo modelo para instaurar el banco en los Países Bajos y luego en Inglaterra, ¿venía de Venecia? No. Independientemente de lo que ya dije anteriormente del Banco de Venecia, los bancos en los Países Bajos y luego en Inglaterra que financiaron es la oligarquía judía sefardí, al igual que financió la compañía holandesa de las Indias Orientales. Sí, ellos son los que fundan el banco, es el Wissel Bank, que ni siquiera es un banco, es una bolsa, es un exchange. Entonces tampoco fue un modelo creado por Venecia, viene desde la antigüedad.
Es cierto que Paolo Sarpi es el agente veneciano para infiltrar a la Inglaterra y a Holanda. No, Paolo Sarpi es un infiltrado de los Países Bajos en Venecia, ¿sí? No es al revés. Lo que pasa es que hay muchos agentes que se pueden ver en las cortes de los reyes, como en Inglaterra, los Países Bajos, pero eso no quiere decir que controlen a los reyes, sino que andan buscando el favor comercial. Venecia tenía favores comerciales de Inglaterra y de los Países Bajos. Entonces, siempre andaban buscando aliados, y así como hay venecianos, hay genoveses, y hay milaneses, y hay de todo. Entonces, Paolo Sarpi es un infiltrado de esta facción protestante que provoca la independencia en los Países Bajos y está tratando de influenciar a Venecia porque tenían tratos comerciales. Y toda esa oligarquía que se funda, y de hecho los que financian la revolución de la guerra de independencia pues de los españoles, es toda esta comunidad sefardí expulsada de Portugal y de España. Y Thomas Cromwell, cuando toma el gobierno en Inglaterra, es esta misma oligarquía la que lo está financiando. La oligarquía judía es sefardí y crea los mismos modelos que crearon los Países Bajos. No tiene nada que ver con Venecia, no es la nobleza veneciana.